¿Qué es el bruxismo? Es una parafunción que consiste en apretar de forma inconsciente la mandíbula y rechinar los dientes, produciendo el desgaste de los mismos. El bruxismo afecta entre un 10 y 20% de la población, a personas de todas las edades, sin distinción de sexos. Si bien es cierto que es especialmente frecuente en personas cuyas edades oscilan entre los 17 y 40 años. Además, también tiene su incidencia entre la población infantil. ¿Cuáles son sus consecuencias? Puede traernos como consecuencias sensibilidad dental, tanto al frío como al calor, dolor y desgaste del esmalte dental, insomnio, síndrome de la articulación temporomandibular, fracturas dentales e incluso dolor de cabeza, cuello, oído y mandíbula. Las terapias que se aplican para tratar el bruxismo están orientadas a la reducción del dolor, la prevención del desgaste de las piezas dentales y los daños permanentes en la mandíbula, y la disminución del rechinamiento de los dientes. La férula es un aparato generalmente de resina transparente que se interpone entre los dientes. También mejorará la posición de la mandíbula, evitará el desgaste y las fracturas dentales y relajará los músculos masticatorios. También protegerá las carillas, las coronas y los puentes. Otros tratamientos pueden ser la fisioterapia, las técnicas de relajación y el tratamiento psicológico.